Aleluya, ¿cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Cuenten gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Hermanos, si hay algo con lo que la mayoría de las personas, si no todas las personas luchan, es decir, tanto los creyentes como los no creyentes, es con la obediencia. La obediencia. Es como si hubiese algo en la naturaleza humana que nos detiene de seguir las instrucciones que otra persona nos da. Yo no sé si quizás sea porque como nosotros fuimos creados para gobernar la tierra, esta característica nos influencie, pero definitivamente a las personas no les gusta que le den órdenes. ¿Dónde dicen amén? Y esto es algo que yo he comprobado a través de los años, tanto en mi carrera secular, porque déjenme decirle que yo tuve que dar muchas órdenes, como en el ministerio también. Pero la gran realidad es que Dios nos da órdenes que debemos y tenemos que cumplir. Ya que como fieles cristianos, y si decimos que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que ser obedientes ¿a quién? A nuestro Padre. ¿A quién le enseñaron a ser obediente cuando era chiquito? A papá y a mamá, ¿verdad? Así que este es el tema que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Porque la realidad es que la obediencia es la clave para recibir bendiciones. Pues si no lo sabían, ¿cuántos quieren bendiciones? Hay que ser obediente. Porque el desobediente no recibe nada. Así que hoy vamos a aprender acerca de la importancia de la obediencia y las bendiciones que la obediencia produce. Ahora bien, cuando estudiamos acerca de los profetas, discípulos y apóstoles, es decir, las personas que marcaron la diferencia y fueron grandemente bendecidos por Dios, pronto nos damos cuenta que lo que todos tenían en común era una cosa. Tenían una característica en común. ¿Saben qué cosa era? La obediencia. La obediencia. Y entre muchos de los personajes bíblicos que podemos encontrar, encontramos a Isaac. Y para los que no conocen acerca de este hombre, Isaac fue uno de los 3 patriarcas de Israel. Y fue un hijo de Abraham, padre de Jacob y abuelo de José. Esta descendencia forma parte de la dinastía más impresionante encontrada en la Biblia. Escuchen bien, la mayor parte del libro de Génesis habla sobre las vidas de estos 4 siervos de Dios. Pero en esta noche deseo que nos concentremos, ¿saben en quién? En Isaac. Hoy vamos a concentrarnos en su obediencia y en los beneficios que la obediencia produce. Así que con esta mente quiero que pasemos ahora a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 26, y vamos a leer del 1 al 6. Génesis 26, del 1 al 6. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Escuchen esto: bendecidas todas las naciones en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y ahora, como podemos apreciar en el versículo 1, Isaac, después de la muerte de su padre, estando ya casado y demás, decidió irse a Gerar, donde vivía Abimelech, debido a que había una hambruna en la tierra, mucha hambre. Y cuando reflexionamos en la historia del mundo y sus civilizaciones, no es difícil concluir que a través de la historia
no ha existido ningún periodo de tiempo humano que no haya sufrido de una escasez, o que un sufrimiento, o una debilidad y demás. Todas las civilizaciones, todos los pueblos han experimentado este tipo de cosas en un momento de la vida, ¿no? Por ejemplo, en el periodo colonial, los países de América sufrieron las agresiones de los pueblos colonizadores. Años después, las grandes potencias de Europa, después de las guerras mundiales, también sufrieron muchísimo. En su mayoría estaban totalmente las naciones quebrantadas, porque las guerras quebrantó estas naciones. Y no solamente quebrantó la capacidad económica, sino que también quebrantó el espíritu de las personas. Ya no se veían ni como nación ni como pueblo. Y así como los grupos humanos han sufrido, los seres humanos también podemos decir lo mismo. La realidad es que hay etapas en nuestra vida que seguramente preferiríamos olvidar. Hay etapas en nuestras vidas que preferiríamos olvidar. Estamos hablando de cosas como desilusiones amorosas, despidos injustificados, pérdidas familiares, para solo nombrar algunas, ¿no? Porque existen tantas cosas que han causado dolor en nuestra vida, que quisiéramos completamente olvidar, pero no podemos hacerlo. Pero a pesar de que la circunstancia o situación por la que podemos atravesar, a pesar de todo esto, nosotros tenemos una cosa muy preciosa, muy profunda. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos la certeza. Dile que tienes al lado, yo tengo la certeza. Tenemos la certeza que tenemos a un Dios, que tenemos a un Dios todopoderoso, que como Isaac nos habla, nos instruye, nos guía por el camino que debemos tomar. Nos habla en nuestra necesidad y nos indica lo que debemos hacer. Ese Espíritu Santo que tenemos dentro. ¿Qué sucedió en este momento de la historia en la vida de Isaac? Como podemos apreciar, Isaac tuvo que salir de su comodidad, porque Isaac en realidad vivía en la tierra de Canaán, un poquitico al sur de la tierra de Canaán, y tuvo que salir de ahí por la hambruna, lo que estaba pasando en su pueblo. Tuvo que salir de lo que él conocía, hermanos, pero fue en ese momento, después que él salió de su comodidad, fue que Dios le habló. Porque hay veces que nos acomodamos tanto que no escuchamos la voz de Dios. Pero fue en ese momento que Dios le habló. Isaac tuvo que salir de lo que él conocía. Al igual que Isaac, Dios quiere hablarnos a nosotros, sus hijos. Hermanos, y tenemos que estar atentos a sus mensajes. Ahora bien, en el versículo 2 encontramos que dice así: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero. En otras palabras, no te hagas ciudadano. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y como podemos apreciar, con esto aquí Dios le dio dos órdenes a este siervo. Acto seguido, le dio una gran promesa de bendición. Dile que tienes al lado, le dio dos órdenes. Así que vamos a examinar estos tres puntos. Amén. Vamos a examinar las órdenes y la bendición. Y número 1, la primera orden. Dice, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Y como fieles seguidores de Jesucristo, necesitamos entender que cuando Dios nos da una orden, escuchen bien, a nadie le gustan las órdenes. Pero cuando Dios nos da una orden, es decir, nos prohíbe hacer algo, es porque sencillamente no nos conviene. No nos conviene. Pero el problema está en que a pesar que sabemos muy bien que Dios tiene planes muy buenos para nosotros, en casi toda ocasión nosotros tenemos planes diferentes a los de Dios.
Pero la realidad es que nuestras opiniones y o planes nunca superarán los planes de Dios. Y es por eso exactamente que en Proverbios 3:7 encontramos que se nos dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, no desciendas a Egipto es la forma de Dios decirnos: quédate quieto. Quédate quieto. Y si hay algo que se le hace difícil al ser humano, en ocasiones, es quedarnos quietos. Es quedarnos quietos. La realidad es que preferimos hacer cualquier cosa antes de quedarnos quietos. Pero yo te digo en el día de hoy, si Dios no lo mandó, no lo hagas. Si Dios no lo mandó, no lo hagas. Y esto es un consejo que debería ser considerado de suma importancia para todo aquel que se considera hijo de Dios. Pero lamentablemente, no todos lo siguen. Por ende, muchos terminan separándose de la voluntad de Dios por completo. Cuando vienen a ver, no están más lejos de Dios porque es imposible. Y como les dije al inicio, la Biblia está llena de personajes bendecidos y narra la historia del pueblo de Dios. Y entre uno de estos muchos personajes encontrados en la Biblia, encontramos a uno que no pudo quedarse quieto. Escuchen bien. Uno que no pudo quedarse quieto. Y ese fue el rey Saúl. En 1 Samuel 13 se nos narra lo que sucedió cuando los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y en este pequeño detalle histórico encontramos que Saúl debía esperar a Samuel para ofrecer el holocausto antes de la guerra. Pero Saúl no fue obediente, sino que fue, ¿qué? Impaciente. Saúl, al ver que habían pasado 7 días y ver cómo su ejército desertaba y que el ejército contrario se acercaba, esfumándose así toda posibilidad de salir victorioso, decidió ofrecer el holocausto él mismo. Él mismo. Saúl decidió que antes de quedarse quieto, mejor era hacer algo. Pero lamentablemente esa lógica no funciona con Dios. No funciona con Dios. Y digo que esa lógica no funciona con Dios porque apenas había terminado Saúl de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y le reprendió por su desobediencia. Y le dijo que debido a su desobediencia, Dios había escogido a otro. Hermanos, el hecho de no obedecer lo que Dios le había indicado le costó a Saúl su posición y su legado. El no poder obedecer o no querer obedecer es sin duda una de las peores decisiones que un creyente puede tomar. Escuchen bien, pueblo, porque las cosas están bien feas. Y tenemos que obedecer a nuestro Dios, tenemos que obedecer su palabra, tenemos que prestar atención a sus mensajes. Despierta que tienes al lado y le tenemos que ser obedientes. Porque si no somos obedientes, no estamos bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean obedientes? ¿Verdad? Que los obedezcan, ¿verdad? Que nos respeten, ¿verdad? Igualmente nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo te sientes tú cuando tu hijo te desobedece? No quiero seguir hablando. Volviendo a Isaac, resulta sumamente interesante que la primera orden que Dios le dio fue: no desciendas a Egipto. Es interesante. Y digo que esto es algo interesante porque cuando leemos el principio del capítulo no nos damos cuenta ni vemos en ningún lugar ni una pista de que él quería ir a Egipto. Porque no hay ni pista de esto. Pero entonces, ¿por qué es esto lo primero que Dios le dice que no haga? Bueno, la respuesta a esto en realidad es bastante fácil. Digo esto porque, como todos nosotros sabemos, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. En otras palabras, cuando Dios le dijo a Isaac que no fuese a Egipto, fue porque Isaac seguramente estaba pensando de irse a Egipto. Y esto es algo que pareciera muy especulativo, pero hagámonos esta pregunta: ¿por qué le diría Dios a Isaac que no hiciera algo que Isaac no estaba pensando en hacer?
Right? No tiene sentido. Porque yo te voy a decir a ti que no hagas una cosa que tú no estás pensando hacer. No tiene sentido. Pero Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe nuestras intenciones. Dios en su infinita sabiduría y omnisciencia conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, Dios conoce tus pensamientos. Hermanos, si cuando analizamos la Biblia y vemos las cosas que el Señor hizo, nos damos cuenta que el Señor conocía bien los pensamientos de las personas y que en determinadas ocasiones esto le condujo a actuar de diferente manera. ¿Por qué? Porque Él conocía las intenciones de las personas en el corazón y la mente. Y a veces nosotros queremos ser más sabios que Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos al pensar que podemos esconderle algo a Dios. O que podemos hacer algo sin que Él lo sepa. O hacer algo que podamos ocultar por siempre. Olvidamos que no hay nada oculto que después no se manifieste. Y quizás Isaac tenía un plan B, ¿verdad? Porque Isaac tenía en su mente, estaba elaborando, bueno, si allí no me va bien, pues entonces voy a Egipto y hago esto. Pero es que Dios tenía un plan A. Y el plan A de Dios es la obediencia. Por eso cuando Dios nos dice que no vayamos a Egipto, en otras palabras, que no hagamos algo, lo mejor es quedarse quieto. Y reconocer que su plan es mucho superior al nuestro. No te pienses que tú eres más sabio que Dios. El plan de Dios es mucho superior al nuestro. Número 2, la segunda orden que Dios le da. Dice, habita en la tierra que yo te diré. Dios no solo le dijo que no se fuera a Egipto, sino que le dijo que se quedara en el lugar que Él le indicaría, allí en Gerar. Y podemos pensar que al morir Abraham, Isaac pudo haberse sentido desconsolado y desprotegido, con un futuro incierto. Pero Dios quiere, hermanos, que sepamos que Él nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, sino que Él llega en el momento preciso. Dios le dio la palabra que Él necesitaba en ese momento. De igual manera, si nosotros queremos sentirnos seguros, siempre podemos hallar en Dios lo que necesitamos para vivir tranquilos y en paz. Las cosas se pueden estar derrumbando a nuestro alrededor, pero cuando confiamos en Dios, encontramos en su palabra cómo vivir tranquilos y en paz. Y en muchas ocasiones, con solo una palabra suya, tenemos más que suficiente en nuestra vida. Hermanos, este versículo nos hace reflexionar al respecto y preguntarnos, ¿estoy en el lugar que Dios quiere? Tenemos que reflexionar en nuestra vida, porque hay veces que nos apartamos de los caminos del Señor y no estamos exactamente donde Dios nos quiere. ¿Debido a qué? A la desobediencia. Si creemos que Dios nos conoce perfectamente, que tiene una voluntad buena y agradable y perfecta, y confiamos que tiene planes de bien para nosotros, entonces debemos creer y debemos ser obedientes a Dios en todo momento. Hermanos, que estemos aquí reunidos en el día de hoy no es una coincidencia, sino que es el resultado de la obediencia. No es coincidencia, es obediencia. Estamos en este lugar para cumplir una misión, para cumplir con la palabra de Dios. Jesús mismo tenía una misión que cumplir aquí en la tierra. Así que sin lugar a dudas nosotros no estamos aquí de paseo en este mundo. Amén. No estamos de paseo en este mundo. Todos aquí tenemos una misión que cumplir. Todos aquí tenemos una misión que cumplir. Y ya bien saben qué cosa es. Pero en muchas ocasiones no queremos obedecer. No queremos obedecer. Por eso repito la pregunta, ¿estamos en el lugar que Dios quiere? ¿Estamos obrando como Dios quiere que obremos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad del hombre?
En el caso de Isaac, Dios le estaba diciendo que se quedara en un determinado lugar físico. Y Dios nos está llamando a quedarnos en el lugar que Él indique. Pero muchas veces nosotros no queremos estar en ese lugar. No queremos estar en ese lugar. No, yo no, pastor, yo no puedo hacer eso. Pero Dios está llamado. Dios está llamado. No, pastor, pero yo no puedo hablar de Dios porque, mire, yo tengo este problema y este otro problema. ¿Qué problema tenía Moisés? Mira que Moisés tenía problemas. Y Dios lo usó ¿para qué? Para liberar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos aquí conocemos a personas que necesitan ser liberados de la esclavitud? ¿Cuántos aquí conocemos personas que se han apartado debido a la desobediencia, que no quieren escuchar? Pero hermanos, nosotros tenemos esa misión. Y si somos obedientes al Padre, es exactamente ahí donde tenemos que empezar. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí atentos a las noticias. Y es una cosa impresionante porque debido a las condiciones políticas y económicas, hoy en día existen muchas personas que están emigrando hacia otros países en América y Europa. Muchas personas. Y dentro de ese número de personas encontramos también, ¿saben quién? A creyentes, a cristianos. Encontramos a personas que han dejado su ministerio por una vida mejor en otro país. Y habría que preguntarles si ya habían cumplido con la misión que recibieron de parte de Dios en su propio país. También podríamos hablar de un empleo o posición laboral y preguntarnos, ¿ya cumplí con la misión que Dios me dio en ese lugar? ¿Ya cumplí con lo que Dios me dijo que hiciera? A veces menospreciamos la función que cumplimos en nuestro lugar de trabajo y pensamos que Dios solo se ocupa de las cosas espirituales. Pero debemos siempre tener en mente que cuando le entregamos nuestra vida a Dios, no fue solamente nuestra vida de oración y alabanza, sino que fue nuestra vida total. Todo lo que hay en nuestra vida, eso incluye nuestra familia, nuestras amistades, nuestros trabajos, todo. Así que tendríamos que preguntarnos, ¿ya cumplí con la misión que Dios me dio en ese lugar? Estoy cumpliendo con la misión que Dios me dio en ese lugar. Hermano, porque el mundo está muy malo. Muy malo. Y tenemos que ser obedientes y cumplir con lo que Dios nos ordena. Generalmente los pueblos o los puestos de liderazgo dentro de la iglesia son llamativos. Y esto causa que muchas personas se interesen más en alcanzar un puesto que en servir. Y la realidad es que servir es nuestra principal misión. Y es por eso que existen personas que cuando son asignadas a tareas menores se sienten poco valoradas. Pero esto es algo que sucede porque no logran entender que Jesús predicó que el mayor es el que sirve. El mayor es el que sirve. La realidad es que es un error pensar que Dios te va a colocar en una posición superior cuando no puedes cumplir con algo menor. Así que reflexionemos por un momento. Dios mandó a Isaac a quedarse en el lugar que él le indicaría. Dijo, no te muevas. Dile que tienes al lado, no te muevas. Pero si Dios te dice lo mismo, ¿qué harías tú? Número 3, la bendición. ¿Cuántos quieren una bendición? Una bendición. Voy a regalar una bendición. No, yo no quiero una bendición. Yo quiero todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Dice,
y estaré contigo y te bendeciré. Hermanos, en el versículo 3 encontramos que Dios le dice a Isaac que estaría con él y le bendeciría. ¿No es acaso esto lo que todos nosotros necesitamos? Escuchen, ¿no es esto lo que queremos? No solo es el mayor de nuestros anhelos, sino que es nuestra mayor necesidad. Necesitamos que Dios esté con nosotros en todo momento y en todo lugar. Porque cuando Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar, no existe escasez de nada, no existe hambruna, sino que tenemos bendición sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición. El apoyo de Dios es lo que se necesita para lograr el éxito en cualquier proyecto que emprendamos. Su presencia es la garantía, escuchen bien, de que algo bueno va a suceder. Aleluya. Su presencia en nuestra vida es lo que produce las bendiciones. Hay veces que pensamos que hay lugares santos, que hay lugares que están más bendecidos que otros. Pero en la Biblia vemos que para los que tienen el apoyo de Dios, las bendiciones les alcanzan no obstante el lugar. Por ejemplo, José, el nieto de Isaac, a pesar de ser vendido a la esclavitud por sus hermanos, prosperó en la casa de Potifar, prosperó en la cárcel, prosperó en el palacio del faraón y eventualmente fue directamente responsable de salvar a toda su familia. Josué prosperó en cualquier lugar que iba, porque más allá del lugar, la obediencia es la que produce bendición. La bendición es mucho más que un lugar material o un lugar físico o algo material. La bendición es un lugar espiritual al que accedemos cuando obedecemos y contamos con el apoyo de Dios. Hablé de Moisés ahorita, ¿verdad? ¿Saben qué? Moisés fue sumamente claro con Dios en una ocasión después de varios de los desplantes cometidos por el pueblo israelita hacia Dios. Y Moisés le dijo que si su presencia no iba con ellos a la tierra prometida, que no los llevara. Dijo, no, si tú no estás con nosotros, no quiero que nos lleves. ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés entendió que su mayor bendición era estar, ¿qué? En la presencia de Dios. Olvídate de la tierra prometida, lo más no, la mayor bendición que podemos recibir es ¿qué? La presencia de Dios. No hay nada mejor que ello. Moisés entendió que lo único que se necesitaba era estar en el lado ganador. ¿Cuántos quieren estar en el lado ganador? Entonces tenemos que ser obedientes a Dios. Esto es algo que todos tenemos que comprender, hermanos. Al final, Isaac obedeció a Dios y tuvo una de las vidas más placenteras que se narran en la Biblia. Isaac se quedó quieto en Gerar, no se fue a Egipto y se quedó allí en el lugar que Dios le indicó. ¿Por qué? Porque Isaac tenía la convicción de que lo único que requería para vivir bien, ¿saben qué? Es la presencia de Dios. Lo único que nosotros necesitamos para vivir bien, para llevar vidas bendecidas, es la presencia de Dios. Con esto voy a concluir. En Génesis 26:12 encontramos lo que sucedió con Isaac después de obedecer las órdenes que Dios le había dado en ese momento. La palabra de Dios nos dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Ese año fue memorable para Isaac. Simplemente, ¿por qué? Porque obedeció a Dios. Y porque obedeció a Dios, Dios lo bendijo. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa para los obedientes a Dios, sino de ser bendecidos por Dios. Isaac no se fue a Egipto y prosperó en tierra extranjera porque la bendición de Dios estaba con él.
Y te digo en el día de hoy, ese año de Isaac puede ser tu año en el 2019. Ese año, ese gran año que tuvo Isaac, puede ser tu año en el 2019. Esto es, si te decides poner en práctica la obediencia de Isaac. Así que ahora solo queda una pregunta. ¿Qué decisión tomarás tú? Amén. Gloria a Dios.